Doctor José Miguel Santamaría, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gusto estar con usted y con la audiencia hoy en La Hora de la Verdad. Bueno, tenemos pico y cédula en Bogotá. ¿Cómo se afecta el comercio, cómo se afecta el sector gastronómico de la ciudad con este pico y cédula que apareció de manera sorpresiva? Y diciendo que lo que pasa en San Andresito y en San Victorino no tiene importancia, que los centros de contaminación están en los centros comerciales del norte de Bogotá. Y esto que está pasando en Bogotá parece ya de un libro de chistes. Y un libro de chistes porque acá en esta administración no hay estudios de nada. Todo es chambón. Acá todo lo van sacando como se les va ocurriendo y no hacen estudios para definir qué es lo bueno para la ciudad y qué no es lo bueno. Entonces, en este tema del pico y cédula, cuando uno mira el decreto, pues mira que prácticamente es un decreto calcado del que hubo cuando estábamos en cuarentena. Entonces, lo primero que pasa es que dejan una cantidad de sectores por fuera, porque eran sectores que estaban cerrados en el momento de la cuarentena. Eso, en principio, pues es un tema absurdo. Pero lo segundo es que mata la reactivación de muchos sectores de la economía que estaban recuperándose, como es el caso del comercio, sobre todo el comercio formal, y en el caso de los restaurantes, porque es que ellos no entienden el impacto que tiene esto en los restaurantes, porque empiezan a volver a tener pérdidas en inventario. ¿Por qué? Porque ellos vuelven y cuando abren los restaurantes vuelven y empiezan a comprar inventario, que muchos de esos perecederos a corto plazo, y porque tenían ya ventas garantizadas, que eran las reservas, en muchos casos que ya tenían reservados para muchos días, y todo eso se les va al traste, ¿cierto? Pero mientras tanto, doctor Fernando, lo grave es que el sector informal y el sector de los vendedores ambulantes, que son, a mi modo de ver y al modo de ver de muchísima gente, donde está el problema del contagio porque no hay controles, pues siguen a sus anchas trabajando en Bogotá como ellos quieren. Entonces tenemos ese grave problema, el sector formal, el sector de la economía que paga impuestos, que da empleo y que todo eso, pues golpeado, mientras que el sector informal a sus anchas en Bogotá generando el contagio. Bueno, esa es la situación. De manera que vamos a tener unos días de Navidad y de Año Nuevo, pues muy amargos o muy tristes o muy alegres, pero al interior de los hogares, porque salir a la calle prácticamente imposible. ¿Y a qué y cómo? Total, y con unos problemas adicionalmente complejos, porque este pico y cédula, nosotros no sabemos si verdaderamente si es bueno o no. Y yo pongo el ejemplo pues, de una notaría o de otros sectores que tienen restringidos, porque es que no es claro, uno no va a las notarías todos los días. Entonces, como uno no va a las notarías todos los días, pues allá no se generan los tumultos que se deben generar. Pero el hecho de no dejar a una persona ir a firmar una escritura a final de año o no dejar ir a hacer un trámite, sí puede generar un problema económico y un detrimento patrimonial de esas personas. Entonces, pues todo así. Y además, ahora entendiendo, como decía alguna periodista el día de ayer, que además cuando ella va la alcaldesa cuando va a sus ruedas de prensa, pues define qué contesta y qué no contesta, y cuando le hacen preguntas sobre lo que quiere la comunidad saber, ella define no contestarla. Entonces estamos ante una especie de dictadura donde ella se abroga la necesidad de cerrar o no cerrar, de poner pico y cédula o no poner pico y cédula, y donde la comunidad está inerme ante las decisiones estomacales de ella por la mañana. Es más, yo quiero a través de este programa pedirle el favor a la alcaldesa que nos defina de una vez si el 24 vamos a tener toque de queda o no, porque lo que no puede ser es que nos ponga el toque de queda mañana o el mismo 24 por la mañana y deje a todas las familias con sus compras y con su día de Navidad echado al piso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y es que la Navidad ya llegó. La Navidad es pasado mañana. Entonces, no saber si hay toque de queda o no hay toque de queda, como si lo hay en Medellín, eso está declarado, eso está sabido desde hace muchos días y la gente de Medellín ya habrá tomado sus previsiones para saber
cómo celebra la llegada del Niño Dios. En todo caso, la situación de Bogotá es incierta, pero muy grave. ¿Usted ha sabido alguna noticia sobre el movimiento del comercio para esta Navidad? En la ciudad de Bogotá, si tiene datos sobre el país, pero en Bogotá, ¿cómo se ha movido el comercio realmente? Es probable que haya caídas porque no se le olvide que en noviembre tuvimos Black Friday, tuvimos días sin IVA, tuvimos anticipo de la prima de Navidad. ¿Cómo habrá sido eso, doctor Santamaría? Pues doctor Fernando, yo estoy metido mucho y tengo negocios y trabajo mucho y muy cercanamente con el comercio. Y lo que yo vi ayer, por ejemplo, por los lados de Usaquén y por los lados de la calle 93 en el tema restaurantes, pues es desolador. Porque es que es muy complicado uno que la familia o que los amigos tengan que tener el mismo número de cédula al final para poder ir a pasar un rato agradable con todos los temas de bioseguridad y de aislamiento. Entonces, pues solamente para el tema de los restaurantes es complicado. Y para el tema del comercio también, porque es que ya quedan muy poquitos días, las personas están haciendo sus vueltas y no están dejando pues entrar a los centros comerciales sino por el número de cédula. Entonces muchas personas se les cuartó el tema. Adicionalmente, el pico y placa no es muchas veces coherente con el pico y cédula. ¿En qué sentido? En que la persona que tiene de golpe un carro, que la placa termina en un número, pues de golpe su cédula no termina en el mismo número. Entonces, al no concordar eso, pues no pueden hacer las vueltas y no pueden hacer pues las compras que ellos requieren. Obviamente esto es un golpe terrible para la economía, pero doctor Fernando, hay cosas que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y acá viene un tema nuevo. La indignación de la ciudad no tiene límite. Y lo que nos ha pasado en el movimiento de la revocatoria es muy interesante porque la gente está aburrida. Y lo que nos ha llegado de nueva gente y del ímpetu que tiene la gente para lograr la revocatoria de esta administración es impresionante. Entonces yo creo que vamos con muchos ánimos a sacar esta revocatoria adelante. Venimos trabajando muy fuertemente, hemos logrado ser tendencia muchos días en las redes sociales porque nos llega gente y hasta ahora un movimiento ciudadano donde no nos ha llegado ningún partido ni dirigentes políticos, sino pura gente, pura comunidad que está desesperada y está viendo que su ciudad va por mal camino. Bueno, doctor Santamaría, pues muchas gracias. Vamos a ver qué ocurre. Diciembre era el mes del desquite del comercio. Los restaurantes iban a sobrevivir en la medida en que pudieran abrir en estas fechas. No pueden abrir. Hay que entender que hay un fenómeno prioritario que es el de la salud pública. Pero si con ciertas medidas de aislamiento, de prevención, se pudiera garantizar la salud pública, pues no se entiende fácil que a través del pico y cédula se eche todo eso al traste. Doctor José Miguel Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando, que esté muy bien. Bueno, queridos amigos, ¿qué está pasando en la ciudad de Medellín? En la ciudad de Medellín, Medellín fue un lugar para mostrar en los comienzos de toda esta epidemia. La gente se comportó muy bien, los contagios fueron bajitos, había amplitud en el servicio de las unidades de cuidado intensivo y de pronto las cosas cambiaron y cambiaron muy seriamente. Medellín está en una situación verdaderamente crítica. ¿No cree usted, Y doctor por eso, Fernando, que esto ha ocurrido en gran medida porque ciertos mandatarios se han dedicado a hacer política de frente con la pandemia? lo que es inaudito, ¿no? Con la salud Sí, de la porque... gente no se juega, con la salud de la Exacto. gente no se hace política. Hay cosas que no se pueden convertir en un tema político y los ejemplos que estamos mirando en Colombia y en el mundo son ejemplos bien dicientes de la equivocación enorme que supone el que se haga política con un tema de salud pública.